del Índice de Pobreza Multidimensional IPM, aquí desde el Instituto Nacional de Estadística INE Paraguay. Saludamos a los representantes de la comunidad internacional, ministros, viceministros presentes, directores, investigadores, académicos, usuarios, miembros de la prensa, la ciudadanía y todos los presentes que nos acompañan en este evento. Saludamos al anfitrión de este foro, el señor Iván Ojeda, director nacional del Instituto Nacional de Estadística INE, y a los invitados especiales, la señora Sabina Alquire, directora de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, Reino Unido, conocido por sus siglas en inglés OFI, al director de la Red Mundial de Pobreza Multidimensional, Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford OFI, el señor Gonzalo Hernández, a la economista Verónica Serafini, integrante del Comité Interinstitucional de Pobreza Ampliado e investigadora independiente. El Instituto Nacional de Estadística INE, luego de 24 años de medir la pobreza desde una de sus diversas dimensiones, presenta hoy una nueva medida complementaria que es el Índice de Pobreza Multidimensional. De esta forma, el Instituto Nacional de Estadística INE del Paraguay hoy marca un hito histórico, considerando que por primera vez se presenta en el país este índice. La construcción de los indicadores que son complementarios al estudio de la pobreza monetaria brindará de aquí en adelante información clave para la formulación de políticas públicas relacionadas a la mitigación de los efectos que la producen. Contiene un enfoque reflejado dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. El índice de pobreza multidimensional sirve para medir el goce de derechos de las personas a través de una mirada más amplia, una filosofía presentada por el Premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, y la directora de la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, la señora Sabina Alquire, quien precisamente nos acompaña hoy en este foro. Esta metodología propone medir el goce de los derechos de los ciudadanos calculando sus carencias en el acceso a la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, los servicios básicos, la vivienda, entre otros aspectos, con la finalidad de aplicar con mayor efectividad las políticas públicas y mejorar su calidad de vida. A continuación, la presentación del Índice de Pobreza Multidimensional a cargo del Director Nacional de Estadística, el señor Iván Ojeda. Adelante. Muy buenos días, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Muchas gracias por unirse a este día histórico, a esta presentación histórica para el Paraguay, puesto que a partir de hoy el Paraguay va a tener una medida complementaria a la medición de la pobreza monetaria. Quiero destacar la presencia de los creadores de la medida, la doctora Sabina Alquire, que nos acompaña en este foro, también de Gonzalo Hernández, que lidera la Red Mundial de Pobreza Multidimensional. También vamos a tener como disertante a Verónica Serafini, una renombrada economista independiente de nuestro país, y también componente de este comité ampliado que vamos a presentar, cuyo trabajo vamos a presentar. Entonces, vayamos a la presentación. Índice de Pobreza Multidimensional, IPM Paraguay. Básicamente, la presentación que vamos a mencionar tiene que ver con los antecedentes de la medición de la pobreza en el Paraguay y fundamentos de la nueva medida. Trabajo con el Comité de Pobreza Ampliado, aspectos metodológicos de la medición y finalmente los principales resultados del IPM. Los antecedentes de la medición de pobreza en el Paraguay tienen que ver con la medición tradicional, la pobreza monetaria, que como todos conocemos está determinada
o mejor dicho, está determinada por el método de la línea de pobreza. O sea, si un hogar percibe ingresos suficientes como para hacer frente a los costos de una canasta básica de alimentos, está por encima de la línea de la pobreza. Y si no alcanza a cubrir los costos de esa canasta básica, es considerada pobre, siempre desde la perspectiva del ingreso. La periodicidad de esta medida es anual y hacen 24 años que el Paraguay mide a la pobreza desde una de las dimensiones, que es la pobreza monetaria. La fuente de datos es la encuesta permanente de hogares. Pero ¿qué ocurre cuando los hogares cuentan con suficientes ingresos, pero enfrentan otras dificultades? Así, un hogar puede carecer de agua potable, puede carecer de un buen sistema de recolección de basuras, o puede ser privado de condiciones de una vivienda adecuada, o los integrantes de ese hogar pueden no tener un empleo seguro. Entonces aparece la importancia y la relevancia de dar una mirada multidimensional a la pobreza, y ahí surge el IPM. Hablando también de los fundamentos de la medición, mencionamos a la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, OFI por sus siglas en inglés, quien desarrolla el Índice de Pobreza Multidimensional IPM, método creado por Sabina Alkire y Jane Foster en un periodo desde el 2007. Esta metodología está basada en la teoría de capacidades de Amartya Sen, según la cual la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades básicas y no solo la falta de ingresos. Cuando hablamos de capacidades básicas, nos referimos a esas capacidades necesarias para llevar una vida digna. Necesitamos alimentarnos, necesitamos tener educación, necesitamos salud. Asimismo, Amartya Sen obtuvo el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la economía del bienestar en el año 1998. Asimismo, en el planeta actualmente existen 21 países con sus respectivos IPM nacionales oficiales. En América Latina tenemos 9 países hermanos que ya están utilizando esta medida. Así mencionamos a Chile, Colombia y Costa Rica, a República Dominicana, a Ecuador, El Salvador y Honduras, a México y Panamá. El Paraguay va a ser el 10º país en América Latina en contar con su IPM nacional, y a nivel mundial vamos a ser el número 22. Vayamos a destacar ahora el trabajo con el Comité de Pobreza Ampliado. Este comité ha sido, viene trabajando con el Instituto Nacional de Estadística del Paraguay desde mayo del 2018, sí, hasta abril del corriente año. Se han realizado 14 reuniones generales del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza Ampliado y también 21 reuniones bilaterales con referentes de cada una de las instituciones públicas. El IPM fue desarrollado a partir de la participación de múltiples actores, principalmente con la presencia de hacedores de políticas públicas y la opinión de expertos. Asimismo, tenemos, por ejemplo, dentro de las instituciones públicas, por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio de Desarrollo Social, ministerios también como el de Educación, Hacienda y Niñez, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Urbanismo, la Secretaría Técnica de Planificación, la Unidad Técnica del Gabinete Social. También son componentes de este comité organismos internacionales
por mencionar al Banco Mundial, la CEPAL, al BID, al PNUD, a OFI, a UNICEF, y el sector independiente también está incluido. Así tenemos centros de pensamiento y de investigación como CADEP, DENDE, a la doctora Verónica Serafini, la señora Claudia Sabatiero, Fabricio Vázquez, José Luis Benza, José Carlos Rodríguez, Daniel Campos, Liliana Galloso, Fernando Medina. Lo más importante en este comité ha sido ese consenso que se ha logrado, y destacar también a la ciudadanía que nos brinda su información y, por supuesto, a ese gran grupo de trabajo del Instituto Nacional de Estadística que hace ese trabajo de campo recibiendo la información de la ciudadanía. Sigamos ahora hablando de los aspectos metodológicos que tienen que ver con la medición. Así, la recomendación de OFI para la construcción de esta medida tiene 9 pasos que han sido totalmente, digamos, desarrollados por el comité, que van desde definir el propósito de la medida, la unidad de análisis, las dimensiones, los indicadores de las dimensiones, definir también los pesos de cada dimensión, definir los pesos de los indicadores al interior de cada dimensión, también definir el umbral de pobreza multidimensional e identificar quién es pobre bajo la óptica multidimensional. Y finalmente definir el plan de comunicación que con esta jornada está en plena ejecución. La fuente de información elegida es la encuesta permanente de hogares. Es la principal encuesta con que cuenta el país, con una representatividad nacional y departamental. Estamos orgullosos en el Paraguay de nuestra encuesta permanente de hogares porque es una de las que tiene mayores variables o más cantidad de variables en la región, con más de 300 variables. Los cuestionarios son multitemáticos y tienen que ver con condiciones de vida, salud, educación, vivienda, trabajo, ingresos, etc. Es la fuente también para medir la pobreza por ingresos y ahora también es la misma fuente para medir al IPM. El IPM es construido como complemento a la medida de pobreza monetaria. Y esto es importante aclarar porque la medida de pobreza monetaria no se va a dejar de medir, pero el IPM va a venir a complementar a esa medida para que sirva a las instituciones del Estado para identificar las privaciones que deben ser atendidas para la reducción de la pobreza, así como para diseñar y monitorear políticas públicas con el enfoque de derecho. Igualmente, la unidad de análisis o la privación para el IPM se determina en el ámbito del hogar, al igual que la medición de la pobreza monetaria. Esta decisión obedece principalmente a que el foco principal de las políticas públicas contra la pobreza en el Paraguay es el hogar y no el individuo en forma aislada. Hablemos ahora de las dimensiones que han sido seleccionadas. Esencialmente, estas dimensiones fueron elegidas considerando la disponibilidad de la información. Recuerden la EPH. Experiencia de otros países y compromisos del país como los ODS. El IPM tiene que ver con el ODS 1 que promulga erradicar la pobreza para el año 2030 en todas sus formas en todo el planeta. Se definieron las siguientes dimensiones para caracterizar la pobreza: trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente, educación. En este cuadro podemos ver la definición de estas dimensiones que han sido anteriormente mencionadas y una distribución equitativa de pesos entre las dimensiones y al interior de cada dimensión,
Como ven, estas 4 dimensiones tienen un peso del 25% cada una, y al interior, si miramos verticalmente, al interior de cada dimensión están los indicadores que también tienen un peso equitativo que finalmente suman a la dimensión de 25%. Y así, en trabajo y seguridad social, tenemos los indicadores de desocupación, subocupación por insuficiencia del tiempo, trabajo de personas de 10 a 17 años de edad, falta de aporte a una caja jubilatoria, falta de acceso a jubilación o pensión. En la dimensión de vivienda y servicios, tenemos los indicadores de materiales inadecuados de la vivienda, hacinamiento, prácticas inadecuadas o falta de servicios para la eliminación de basuras, también con un peso equitativo que suma 25% a esa dimensión. En la dimensión de salud y ambiente, tenemos indicadores que incluyen a grupos poblacionales de personas enfermas o accidentadas sin acceso a atención médica profesional, falta de acceso a agua mejorada, falta de saneamiento mejorado, uso de carbón o leña para cocinar, también con un peso equitativo, sumando 25. Y finalmente, la última dimensión definida por el Comité Ampliado de Pobreza incluye a los indicadores de inasistencia escolar de personas de 6 a 17 años de edad, escolarización atrasada, educación obligatoria incompleta o analfabetismo, también sumando 25 a cada dimensión. Entonces podemos tener una persona que no tenga ninguna de estas privaciones o carencias, entonces va a estar fuera de la pobreza multidimensional con un 0. O puede que tenga todas estas carencias, digamos, y sume 100. Pero entonces, ¿cuál es el umbral? Y para eso se ha hecho también un estudio al interior del comité, y fue justamente en la 11ª reunión del comité que se resolvió establecer el valor K es igual a 26 como umbral de pobreza multidimensional. Si hacemos una analogía con la pobreza monetaria, recuerden, es la pobreza monetaria una visión unidimensional de la pobreza, y el umbral sería la línea de pobreza. En este caso estamos hablando de una visión multidimensional de la pobreza, y el umbral es K es igual a 26. O sea, una dimensión más un indicador o otra carencia que se pueda registrar. Esto se definió así porque se consideró que al momento de explicar y comunicar a la opinión pública es más fácil transmitir y comprender que un hogar es pobre cuando acumula carencias en más de una dimensión. Con el umbral K es igual a 26, se tiene un umbral exigente, y eso hace posible que se pueda estar sobreestimando la medición antes que sea subestimado. En el gráfico de la izquierda tenemos un hogar como ejemplo, en donde tenemos 2 carencias. Está presente el indicador de hacinamiento con un 8,33% de peso, y también ese mismo hogar tiene otra carencia identificada por el indicador de prácticas inadecuadas o falta de servicios para la eliminación de basuras, también con un 8,33. En sumatoria, ese hogar tiene algunas privaciones que suman 16,33, que si bien tiene las privaciones, todavía no es un hogar, o no tiene ese hogar personas pobres multidimensionales. En el ejemplo de la derecha, a esas 2 privaciones o carencias se le suma la falta de aporte a una caja jubilatoria. También existe en ese hogar personas con trabajo, o sea, personas de 10 a 17 años con trabajo, y sumadas las 2 anteriores. Entonces, en total tenemos un hogar
con 4 carencias que suman 26,66%. Entonces estamos hablando de un hogar con personas pobres multidimensionales. Ahora bien, vayamos a los resultados del IPM. Antes que esto, es importante destacar los componentes que tiene el IPM. Y así la H, que es la incidencia, o nos dice cuántos son pobres. Esta es la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales. Cantidad. También tenemos la A, o la intensidad, que nos indica qué tan pobres son. Sería el número promedio de carencias que cada hogar o persona pobre experimenta al mismo tiempo. Entonces, el índice de pobreza multidimensional, o M0, es el porcentaje de privaciones que enfrentan los hogares pobres respecto al máximo posible de privaciones que podría tener todos los hogares del país. Entonces, multiplicando la H por la A, tenemos nuestro índice. Y acá quizás convendría, para tener una mejor percepción de qué se trata, de lo que se trata esto, asociarla, por ejemplo, a un índice de Gini, que también mide la desigualdad, en donde el índice de pobreza nos indica que si indica 1, o sea, si alcanzamos 1 en ese índice del IPM, todos los hogares son pobres. Y si estamos en 0, ningún hogar es pobre. Acá vemos la incidencia. Recuerde, la cantidad, o sea, la proporción de personas en nuestra población que son pobres multidimensionales. Hicimos una serie desde el año 2016, siempre teniendo como fuente a la encuesta permanente de hogares, en donde podemos identificar la evolución que ha tenido el índice de pobreza multidimensional. Y vemos que en el año 2016, total país, estábamos con el 34,28% de la población en pobreza multidimensional. Eso se fue reduciendo con el transcurrir del tiempo para llegar al año 2020, el último año cerrado y medido, con un 24,93% de incidencia o personas pobres multidimensionales. También nos permite la medida tener una desagregación por área, y así tenemos el área rural, en donde 5 años atrás estábamos en un 59,57%. Esto se vino también reduciendo, pasando por un 54,64% en el año 2017, así sucesivamente, para llegar al año 2020 a un 44,56% de población rural pobre multidimensional. Y en el caso del área urbana, también partíamos de un 18,16% con la evolución del tiempo y el proceso de la medición, llegar al año 2020 con un 13,28% de la población urbana multidimensional. Pero veamos ahora la intensidad de la medida, que tenemos que entender que el número promedio de carencias que cada hogar o persona pobre experimenta al mismo tiempo. Y la evolución de total país también nos indica que en el año 2016 estábamos en torno al 40,90%. Esto se ha venido reduciendo para llegar al año 2020 en un 37,70% de intensidad. En el área rural, 5 años atrás estábamos en torno a un 42,13%. Esto ha venido reduciéndose y en el año 2020 tenemos un 38,75% de intensidad en el área rural. Y en el área urbana, la evolución pasó de 5 años atrás en un 38,33%, y con el transcurrir del tiempo hoy estamos en un 35,61%.
4% de intensidad en el área urbana. Y finalmente, este es el índice de pobreza multidimensional, que arrancaba con total país, el enfoque total país, de un 0,140 en el año 2016, pasando a un 0,124 en el 2017, en el 2018 0,118, en el 2019 0,104, asimismo llegando al final de la serie, el 2020 con un 0,094. En el área rural partimos en el 2016 de un 0,251 y con la evolución de los años con una tendencia decreciente terminamos en el año 2020 con 0,173. Y finalmente el enfoque del área urbana, en donde 5 años atrás estábamos en 0,070. Esto ha tenido una tendencia también decreciente, quizás no tan intensa como el área rural, pero en el año 2020 estamos con un IPM del 0,047% en el área, el índice es 0,047 en el área urbana. Pero nosotros conocemos la medida de la pobreza monetaria y esto decíamos, veníamos midiendo hace 24 años. En este cuadro podemos hacer una comparación de las dos medidas. En primer lugar, destacar que el IPM o el índice de pobreza multidimensional no le contiene a la pobreza monetaria. Viene a ser una medida complementaria a la medida de insuficiencia de ingresos. Y por supuesto, ambos tienen la misma fuente. Entonces, acabábamos de mencionar lo que sucedía con la incidencia de la pobreza multidimensional. Estamos hablando de cantidad de personas afectadas por la pobreza multidimensional, en donde a nivel total país, siempre pobreza multidimensional, fuimos 5 años atrás de un 34,24% de personas afectadas por la pobreza multidimensional al año 2020 en un 24,93%. Acá se verifica también que en el área rural hubo una tendencia que hoy nos señala que en el año 2020 estamos en el orden del 44,56% de pobreza multidimensional en el área rural. Y en el área urbana estamos en torno a 13,28% de la población urbana en pobreza multidimensional. Quizás también convenga hacer un análisis rápidamente de lo que ha sido la evolución de la pobreza monetaria en la misma serie de datos. Así partíamos en el enfoque total país en el año 2016 de una pobreza monetaria de 28,86%, pasando a un 26,40% en el año 2017, en el 18 tuvimos 24,19%, en el año 2019 tuvimos 23,51% y en el año 2020 hubo un incremento del 26,86% de pobres monetarios. Y acá también tenemos la medida de lo que sucedió en la zona urbana, que fue la más afectada en este periodo de pandemia. De un 21,94% en el año 2016, hemos ido a un aumento al 22,65% de pobreza total en el área urbana. Quizás acá valga la pena señalar de que este dato, hasta si se quiere llamativo, recuerden que el periodo de pandemia en el Paraguay se inició el 7 de marzo del año 2020 y sin embargo nuestra medición o nuestra pobreza multidimensional se redujo y la pobreza monetaria aumentó.
Esto tiene que ver esencialmente con lo que ya mencionábamos. Estamos midiendo cosas distintas. Estas dos medidas no se contienen y también tienen que ver con indicadores. En el caso de la pobreza multidimensional, recuerden esas 4 dimensiones y esos 15 indicadores. Y así vimos mejoría en este periodo en personas que se han reportado enfermas o accidentadas. Esto tiene que ver con digamos, las políticas o la normativa que ha emanado el gobierno nacional de, por ejemplo, fases de cuarentena de fase 0, donde la gente se ha quedado. Sabemos que quizás la letalidad sea mayor, pero las afectaciones de otras enfermedades fue inferior y eso ha hecho que se reduzca el índice de pobreza multidimensional. También ha mejorado la falta de saneamiento mejorado. También se ha reducido el uso de carbón o leña para cocinar. Recuerden los incendios que tuvimos el año pasado y también las campañas que ha hecho el gobierno para evitar este tipo de situaciones. Eso y mucho más quizás podamos explicar y analizar por qué esta diferencia. Sigamos en el análisis. Acá hacemos una comparación en el eje vertical de lo que es la pobreza monetaria y en el eje horizontal lo que es la pobreza multidimensional. Y acá nos llama la atención una cifra de 965.270 personas que representan a una población que presenta pobreza en ambas dimensiones, tanto en pobreza monetaria como en pobreza multidimensional. El total de pobres multidimensionales en el país hoy es, o sea, al año 2020, perdón, es 1.782.840 personas aproximadamente, de los cuales el 54,14% también es pobre monetario, o sea, tienen las dos carencias, las dos pobrezas. Y en el cuadro de al lado, 817.570 personas representan a ese grupo poblacional sin pobreza monetaria, pero con pobreza multidimensional, representando al 45,86% de los pobres multidimensionales. Y de ahí la riqueza, como hablábamos inicialmente, el índice de pobreza multidimensional nos puede indicar a aquellas personas que, pudiendo salvar la línea de pobreza, o sea, no tienen problema de ingreso, siguen teniendo otras carencias. Y el IPM nos ayuda a identificar cuáles son esas carencias. Sigamos. Aquí vemos la contribución de los indicadores al índice de pobreza multidimensional. Tenemos en esta gráfica a los 15 indicadores dentro de las 4 dimensiones seleccionadas. Estamos hablando del año 2020. El índice del IPM M0 es igual a 0,094. Vemos que prácticas inadecuadas o falta de servicios para la eliminación de basuras tiene una contribución importante con un 19,15%. Después quizás le siga la falta de un aporte a una caja jubilatoria en torno al 12,33%. También el uso de carbón o leña para cocinar con un peso importante del 11,24%. Y así vemos la contribución de cada uno de los indicadores al índice de pobreza multidimensional. También esta medida nos permite tener una desagregación o mostrar las privaciones de los pobres por área de residencia o departamento. Esto siempre va a depender del tamaño que tenga nuestra fuente principal de información, que es la encuesta permanente de hogares. En este caso,
tomamos como referencia al año 2017 para indicar la incidencia o la cantidad de pobres multidimensionales. Y así vemos que el departamento mayor afectado por pobreza multidimensional, con un 64,62% de Cazapá, le sigue el departamento de San Pedro con un 55,50% de personas pobres multidimensionales. Le sigue Concepción con un 52,07%. Por detrás ya quedan Caguazú, Canendeyú, Paraguarí. En ese año 2017, teníamos una incidencia del 30,55%. Y también nos damos cuenta de que la capital del país es la zona geográfica con menor cantidad de pobres multidimensionales, seguido, mejor dicho, por el departamento central, con el 15,50% de la población en pobreza multidimensional. Finalmente, quiero compartir con ustedes también un material que hemos construido gracias al Banco Mundial, que nos permite tener un video de síntesis en donde podemos tratar de entender mejor en lo que consiste esta novel medida de pobreza para el Paraguay. El corazón de Sudamérica late con fuerza, el Paraguay, pero este corazón debe diagnosticar y sanar una dolencia muy importante, la pobreza, la cual debe seguir siendo analizada pero con mayor detalle para atender todas sus posibles dimensiones. El Instituto Nacional de Estadística es la institución encargada de producir estadísticas oficiales del país y desde el año 1997 realiza la medición de pobreza monetaria en base a la encuesta permanente de hogares. Si un hogar percibe ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria, es considerado pobre. Actualmente, alrededor de 1.900.000 personas en Paraguay se encuentran en esta situación, pero es necesario entender que la pobreza es un fenómeno que tiene muchas dimensiones y no se refiere solo a una carencia monetaria. La situación por la que atraviesan algunos hogares paraguayos es compleja, ya que podrían contar con ingresos periódicos razonables y sin embargo podrían seguir enfrentando dificultades de acceso al servicio de salud, educación o vivienda. Es decir, hay personas que viven ciertas privaciones distintas al ingreso, lo que genera una situación de pobreza con otras dimensiones. A esta realidad llamamos pobreza multidimensional. La medición de la pobreza multidimensional en el Paraguay es un complemento a la medida de pobreza monetaria. Esta metodología se basa en la teoría de capacidades del Premio Nobel de Economía de 1998 Amartya Sen y fue desarrollada por un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido en el marco de su iniciativa sobre pobreza y desarrollo humano. Paraguay es el 10º país de América Latina y el 22º en el mundo en implementar esta moderna metodología. La medición de la pobreza multidimensional se realiza en conjunto con el Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza, instancia del Poder Ejecutivo que logra reunir a técnicos de diferentes instituciones del Estado para el monitoreo y diseño de políticas enfocadas a reducir y mitigar la pobreza, además de las instituciones del Ejecutivo. El análisis de la pobreza multidimensional cuenta con el respaldo de reconocidos investigadores independientes y organismos multilaterales de cooperación, como el Banco Mundial, CEPAL, BID, PNUD, OFI y UNICEF, de modo a asegurar el correcto entendimiento de la metodología y garantizar la precisión de los resultados. En este análisis, para entender de manera integral a la pobreza, es necesario que nos preguntemos ¿cómo podemos determinar quién es el pobre multidimensional y quién no? Identificando el número de privaciones que están enfrentando las personas a través de la definición de 4 dimensiones relacionadas al bienestar de la población en cuanto a trabajo, seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente y educación. En cuanto al estudio de la dimensión trabajo y seguridad social de las personas,
Se analiza si alguno de los miembros del hogar se encuentra en desocupación o subocupación, si las personas de la familia entre los 10 a 17 años de edad trabajan, si las personas que trabajan aportan a una caja jubilatoria y si algún miembro accede a jubilación o pensión. Al analizar la dimensión vivienda y servicios, la medición de la pobreza multidimensional tiene en cuenta los materiales con que está hecha la vivienda, el hacinamiento, cómo tratan su basura y la falta de servicios para eliminar las mismas. En relación a la dimensión salud y ambiente se observa si las personas enfermas o accidentadas accedieron a atención médica profesional, las redes de saneamiento que llegan hasta su casa y si se utilizan leña o carbón para cocinar. Finalmente, en la dimensión educación, la medida de pobreza multidimensional comprende inasistencia escolar de personas de 6 a 17 años de edad, escolarización atrasada, educación obligatoria incompleta o analfabetismo. El cálculo de la pobreza multidimensional permitirá brindar mejores y más detalladas herramientas para reducir la pobreza, al identificar cuáles son esas carencias que afectan a la población y sus hogares, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Advierte cómo han mejorado algunos servicios a lo largo de los años e identifica otros que no han tenido importantes avances. Se logra además evaluar la eficiencia del gasto público y se obtiene una mirada integral del goce de derechos de las personas y la información necesaria para mejorar sus vidas. Muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a seguir con nuestra presentación. Ahora dejo en uso de palabra a nuestra maestra de ceremonia. Muchas gracias. Les pido también que tomen nota de las consultas que existiesen. Nos pueden escribir al chat o al final de los expositores. Vamos a abrir un espacio de consultas y respuestas con mucho gusto. Sigamos. Adelante, Adriana. Muchas gracias. Perfecto. Damos la palabra a la señora Sabina Alquire, directora de Iniciativa Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford OFI. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Oxford, también una maestría en Economía para el Desarrollo. Es también profesora asociada de estudios sobre el desarrollo en el Departamento de Desarrollo Internacional de Oxford en la Universidad de Oxford. Junto con el profesor James Foster, Sabina Alquire desarrolló el método Alquire-Foster para medir la pobreza multidimensional, una técnica flexible que puede incorporar diferentes dimensiones o aspectos de la pobreza para crear medidas adaptadas a cada contexto. Adelante. Muchísimas gracias a todos y especialmente gracias a Iván Ojeda, director del INE, Instituto Nacional de Estadística, para una presentación tan claro, tan preciso. Realmente está muy bienvenido a venir a la universidad porque era muy detallado y con mucha sustancia. Entonces aprendí mucho sobre tanto el proceso para política pública y también los indicadores y también los resultados. Entonces, muchísimas gracias. Mi papel hoy realmente es celebrar este momento. Yo sé que ustedes en INE han sido trabajando para su IPM nacional por muchos años y realmente por eso hay una profundidad de ese producto, digamos, que es muy importante y no es normal tal vez a través de diferentes países. Entonces, realmente, antes de todo, quiero reconocer este logro tan importante de no solamente tener una medición, pero tener una medición que tiene el consenso de diferentes actores tan diversos, con diferentes tipos de expertise. Y sabemos que hay muchas dificultades que no medición es perfecto, pero todavía para poder tratar de incorporar todos sus críticos, todas sus ideas, es realmente un logro. Y espero por eso que este IPM de Paraguay
va a ser un herramienta de política pública. También quiero reconocer y agradecer los de mi equipo, Adriana Conconi, Mónica Pinilla, Ricardo Nogales y otros que han sido participando de nuestra parte tan humilde, pero realmente fue el liderazgo y la posibilidad de incorporar académicos de Paraguay, agencias internacionales, diferentes partes del gobierno, que ha sido muy importante, en mi opinión, en crear esta medida y este día para lanzarlo. Lo que voy a hacer es solamente tratar un poco de contextualizar este momento dentro de la comunidad de países que ya tengan IPMs nacionales. Y creo que Gonzalo Hernández Licona va a compartir más sobre la red sur-sur de amigos que están dispuestos a aprender de la experiencia de Paraguay en sus propios contextos. Pero empiezo, como siempre necesitamos empezar, en tratar de recordar que estos no son solamente cifras, otras cifras de INE. Estos tratan del sufrimiento humano. Entonces empiezo con las palabras de Amartya Sen. Las vidas humanas son maltratadas y disminuidas de maneras muy diversas. Y la primera tarea es reconocer que privaciones de diferentes tipos tienen que ser acomodadas dentro de un marco global. Entonces es con este compromiso no solamente a tener una estadística rigurosa, transparente, oficial, pero también una cifra que va a captar la angustia de gente que sufren y dar información muy precisa para los actores que pueden diseñar políticas públicas para enfrentar la pobreza. Brevemente voy a reconocer 3 puntos de contacto con la comunidad internacional. Mónica me ha dicho que el sonido no es muy bien, entonces voy a cambiar un poco. Te escuchamos súper bien, Sabina, adelante. Adelante, ok, gracias. Sí. En términos, voy a reconocer 3 puntos de contacto con la comunidad internacional. Los ODS, otros IPMs nacionales y los usos para política pública. Empezamos con los ODS. Como todos sepan, hay 17 ODS y el primer es fin de pobreza. Entonces, dentro de este meta, tenemos diferentes objetivos. Y la segunda objetivo es reducir por lo menos por la mitad personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones, de acuerdo a definiciones nacionales. Entonces, hay 169 objetivos. El 1 es finalizar con la pobreza por $1.90 al día y el 2 trata de pobreza multidimensional. En términos de indicadores, hay 230 y pico indicadores oficiales del ODS. El primero es $1.90 al día y 1.2.1 es la pobreza monetaria definido por cada país y el 1.2.2 es el IPM. Entonces quiero felicitar a Paraguay porque desde ahora ellos pueden someter su IPM como una cifra oficial del ODS. Y este va a aparecer entonces en el vaso global de los indicadores del ODS. Pero también hoy Paraguay lanza un IPM nacional oficial. Y solamente para explicarlo un poco, hay
cifras que se pueden comparar entre países, como el 1.90 dólares al día o el IPM global, que nosotros estimamos con PNUD para más que 100 países. Pero estos no tienen las definiciones contextuales para cada país. Entonces, un IPM nacional refleja el contexto y prioridades nacionales y por eso pueden guiar las políticas nacionales. Y hay muchos países, desde México en 2009, que han lanzado IPMs oficiales, como ya mencionó el director. Y no solamente lanzan un número, como él también dijo, el IPM, pero también incidencia, intensidad y la composición de pobreza. Entonces, esto es lo que añada un poco a tener solamente una cifra de la tasa de recuenta de pobreza multidimensional. Y el tercer punto es que la meta de tener un IPM oficial no solamente es tener otro número, pero es tener un herramienta para reducir la pobreza más rápido, con menos recursos, porque estamos en COVID, hay falta de recursos, entonces lo que hay necesitamos usar en la manera más eficaz para enfrentar la pobreza, el sufrimiento humano. Entonces hay diferentes maneras en que diferentes países que ya tienen IPMs nacionales oficiales han usado estas mismas plataformas de información para informar política pública. La primera es, como ya dijo el director, es complementar la pobreza monetaria. Esto es un artículo de Chile cuando lanzó su IPM nacional en 2014, creo. Y también en el caso de Chile, como en Paraguay, pueden cruzar los datos de pobreza monetaria y los datos de IPM para tratar de visibilizar el valor añadido y también la gente que sufre los dos tipos de pobreza. Pero es importante reconocer que hay que complementarlo, hay que explicarlo, y los periodistas que están aquí, por favor, que entienden que ahora hay dos y son hermanas, no son competidores, pero añada información, como dos ojos, añade un poco de una tercera dimensión a su visión. Otro es monitorear la disminución del IPM. Como ya vimos, desde 2016 a 2020 hay una disminución bastante fuerte del IPM nacional. Y quiero felicitar a Paraguay para este logro, especialmente que sigue durante COVID en 2020, como todos podrían ver. Esto es una felicitación primero porque no hay muchos países que han podido lanzar su IPM después de COVID, y también porque hay una disminución. Y esto refleja un tipo de acción política que, en términos de política pública, que es importante y espero que pueda continuar. Y otros usos, y en este momento no sé qué va a ser posible o relevante en Paraguay, pero solamente para mencionar, un uso común es focalización, sea durante el tiempo de COVID para identificar los hogares que necesitan especialmente tipos de apoyo, o si sea hogares que necesiten beneficiar, por ejemplo, por becas o por diferentes tipos de apoyo para trabajo o servicios. Y, por ejemplo, esto es el caso de Colombia, donde ellos podrían construir un IPM con muchos, pero no todos los indicadores de su censo. Y usando esta información podrían ajustar la cobertura de diferentes programas sociales. Otro es asignación de recursos.
porque en estos tiempos necesitamos poner recursos para mudar los indicadores. Y como mencionó, hay información para diferentes departamentos cuando la encuesta permite, para áreas rurales y urbanas. Y en todos estos podríamos ver la composición de pobreza por indicador y ver dónde los recursos pueden mudar la cifra en términos de pobreza multidimensional más fuertemente. Y finalmente, también espero que es un herramienta de coordinación. Yo reconozco que el proceso hasta ahora ha incluido muchos ministerios y el juego de eliminar la pobreza es un juego que necesita un equipo de diferentes ministerios trabajando juntos con coordinación. Entonces, por ejemplo, en Colombia había un mesa redondo con el presidente como jefe con diferentes ministros y ellos podrían ver cada año cómo había disminuido su IPM nacional y hacer ajustes año por año para acelerar el progreso. También hay un sistema parecido en Costa Rica y en otros países. Entonces hay diferentes usos también de diseño de política pública multisectorial o de planificación. Pero esto es tal vez el próximo paso y realmente estamos en OFI muy interesados, no tanto en las cifras que son rigurosos, transparentes y muy importantes, y también como las cifras animan la comunidad para actuar en una manera más precisa para reducir la pobreza en el futuro. Entonces, con esto realmente quiero felicitar otra vez y tengo muchos detalles, no hay tiempo para mencionarlos todos, pero voy a cerrar con solamente uno, que es algo pequeño, pero refleja el care, el cuidado del diseño del IPM. Sir Tony Atkinson, un consejero a nuestro centro de investigaciones, observó que es muy bien si el corte de pobreza puede identificar personas que sufren más que una dimensión de la pobreza. Y el corte de 26% es un corte en de este tipo. Entonces hay mucha atención a cada paso a diferentes partes de la construcción del IPM de Paraguay que hoy está lanzado. Y realmente quiero felicitar a todos y esperar que sea útil para la gente pobre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Sabine Alquira. A continuación, las palabras del señor Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional OFI. Él estudió la licenciatura en Economía en el ITAM, también tiene una maestría en Economía por la Universidad de Essex y el doctorado en la misma área por la Universidad de Oxford. También se desempeñó como director general de evaluación y monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto de 2002 al año 2005. A partir del año 2020 es director de la Red de Pobreza Multidimensional, Senior Research Fellow del International Initiative for Impact Evaluation y consultor por evaluación para UNICEF, el BID y la Global Evaluation Initiative. Adelante, señor Gonzalo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Es muy difícil hablar después de Iván y de Sabina, que lo han hecho de manera ejemplar como siempre. Pero déjenme contarles que yo tuve la oportunidad de conocer a Iván Ojeda, el director general del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay. Este 5 de marzo de 2020 nos vimos así que frente a frente, que por cierto fue la última vez que yo estuve fuera de México, porque después se vino la catástrofe de la pandemia. Y por supuesto lo conocía yo antes a Iván con las diferentes llamadas que
y los eventos que hacemos en la red de pobreza multidimensional. Y por supuesto, se notaba siempre, se ha notado siempre el entusiasmo desde el inicio de Iván, siempre participando activamente en los eventos de la red de pobreza multidimensional. De hecho, hace unas semanas, Iván tuvo la oportunidad de participar en un interesante evento que tuvimos sobre la importancia del indicador de pobreza multidimensional como parte de la gobernanza en los países de América Latina, el índice de pobreza como un elemento que puede apoyar la recuperación después de COVID. De hecho, en esa reunión, si te acuerdas, Iván, recordamos que la Secretaría General Iberoamericana tomó la resolución de utilizar el IPM para esta recuperación y como un elemento fundamental para nuestros países. Pero te quiero contar, Iván, que ese 5 de marzo que nos vimos y que después ya venía el tema de COVID y que después estalló, yo de repente pensé, híjole, con tanto problema que viene, no sé si Paraguay y otros países puedan seguir con el índice. Nos platicabas que iban a lanzarlo, estaban trabajando en él. Entonces dije, híjole, ojalá que no sea un problema muy fuerte y que todo se pare. Pero afortunadamente mi pesimismo, Iván, de ese momento, pues contrastó con el optimismo de Iván, de su equipo, del Instituto Nacional de Estadística de Paraguay, del gobierno paraguayo. Y como pueden ver ustedes, el resultado es este lanzamiento de hoy del indicador. Además, con una presentación excelente, Iván, creo que quedó muy clara la forma en que Paraguay ha hecho las cosas, muy clara el tema de antecedentes, el tema de los datos, la importancia de contar con dos indicadores complementarios, el indicador de pobreza multidimensional y el indicador de pobreza por ingresos, que como vimos en Paraguay, han tenido, sobre todo en 2020, diferencias importantes, y las dos son elementos que se complementan, ¿no? Por supuesto hay que reconocer para el trabajo de Paraguay el entusiasmo desde siempre de Ofi, de Sabina, que es un entusiasta desde siempre, del equipo de Ofi, de Mónica Pinilla y su equipo, por supuesto de los socios también internacionales, Banco Mundial, UNICEF, PNUD, y entonces Paraguay con este esfuerzo se convierte, como decía Iván, en un nuevo integrante de los países que oficialmente miden la pobreza de manera multidimensional con estándares nacionales. Y yo creo que hay que complementar lo que decía Sabina, que la importancia de tener una medición nacional es que los países lo hacen de acuerdo a las necesidades del país, de acuerdo a lo que el país está viendo, de acuerdo a la historia del país. En el caso de Paraguay, ya lo veíamos, tiene las grandes dimensiones de trabajo y seguridad social, de viviendas y servicios, de salud y ambiente, de educación, ¿no? Otros países tienen otras dimensiones de acuerdo a su lógica, pero sobre todo de acuerdo a su política interna y a los acuerdos que hace el país para generar un indicador. Al final de cuentas, si no tuviéramos acuerdos nacionales, en donde seguramente el equipo de Iván tuvo mucho trabajo de hilar fino políticamente, de convencer a otros actores, de sumar a otros actores. Ya vimos la conformación del Comité Técnico Interinstitucional de Pobreza Ampliado de Paraguay, una instancia colegiada donde el gobierno, organismos internacionales, organizaciones locales, tuvieron estos encuentros, más de 20 encuentros, donde seguramente, Iván, hubo plática, discusión, puntos de acuerdo que a lo mejor no siempre eran los mismos, pero al final hubo un acuerdo nacional. Y eso es realmente valioso, ¿no? Por supuesto, los indicadores globales, como los de indicador global de la pobreza multidimensional que Ofi
tiene y por supuesto el Banco Mundial son importantes, podemos comparar países, pero los nacionales implican acuerdos internacionales y el proceso de generación de estos indicadores es tan importante como el indicador mismo. Estoy seguro que Paraguay a partir de hoy va a tener una herramienta en donde muchos ojos, muchas personas, muchas instituciones estarán realmente interesadas no solamente en la evolución, sino en cómo se utiliza, ¿no? Entonces, hay mucho entusiasmo, hubo mucho entusiasmo en la generación. De hecho, sigue habiendo entusiasmo. Estaba yo leyendo el chat mientras esperaba un poco y realmente se ve mucho interés, respuestas muy interesantes, importantes, pero se ve que hay interés en la medición, ¿no? Y decíamos, es importante reconocer que son dos medidas diferentes. La ventaja de tener una medición que atiende, que observa lo que le está pasando a la gente directamente. Está teniendo acceso, ¿no?, a capacidades, a necesidades básicas. Y por supuesto el ingreso, que tiene que ver con muchas cosas, pero no siempre van en la misma dirección. Entender las dos es importante. Entender que para los gobiernos la medición de pobreza multidimensional implica una relación más directa entre la pobreza y la política pública, ¿no? Por lo tanto, esa relación es importante que los gobiernos la sigamos trabajando muy bien. Por supuesto, como decía Sabina, la meta 1.2 de los ODS de la Agenda 2030 tiene que ver con pobreza multidimensional, y América Latina ha sido pionera en usar esta herramienta, y es en buena parte responsable América Latina de tener esa meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y termino diciendo que desde hace una década, más de una década, OFI y posteriormente la Red de Pobreza Multidimensional han sido un lugar en donde se ha apoyado muchísimo la confluencia y el intercambio de ideas, de retos, de soluciones. Es una red de 61 países, 19 instituciones internacionales, y lo que destaca, y Iván no me dejará mentir, es realmente el intercambio y el aprendizaje que tenemos los países entre uno y otro, ¿no? A veces, cuando uno ve que un país hermano, que un país similar al de uno tiene un problema similar al de nuestros países y que se han solucionado de maneras interesantes, uno puede tener este acceso a partir de la red de pobreza multidimensional y seguir aprendiendo de otros países, apoyando a otros países. Yo estoy seguro que el avance en América Latina de la medición de pobreza multidimensional no puede entenderse sin el intercambio que hemos tenido entre países desde el mero principio. Entonces, Paraguay es participante de la red desde el 2015 y por supuesto seguimos invitando a Paraguay, a Iván, a sus colegas a que se unan a las discusiones de la red, por supuesto a otros países si nos están escuchando. Y ahí, y como decía Sabina, platicamos de cómo medir y de cómo utilizar el indicador, porque ahora lo que sigue Iván, es de qué manera utilizamos el indicador. Por supuesto, hay un elemento de monitoreo de la pobreza, hay un elemento de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? Evidentemente, los ciudadanos del mundo somos más exigentes y le pedimos a los países transparencia y rendición de cuentas, cómo va la pobreza en realidad, pero también el uso de focalización, de asignación presupuestal, de contribución a programas de pobreza es importante. Entonces, pues otra vez felicidades a Paraguay, felicidades al Instituto Nacional de Estadística, felicidades a Iván y el equipo. Ha sido un gran trabajo, un abrazo y felicidades. Muchas gracias, señor Gonzalo Hernández. Ahora escucharemos a la señora Verónica Serafini. Ella es economista, investigadora y docente. Tiene maestría en Ciencias Sociales y doctorado en Economía. Trabaja temas de desigualdad, pobreza y protección social
con enfoque de género y financiamiento para el desarrollo. Es también integrante del comité del INE. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas, y especialmente a quienes nos acompañan desde otros países. Realmente es un gusto que se presente por fin el indicador de pobreza multidimensional, porque fue un arduo trabajo, mucho consenso en un equipo muy grande, pero dio sus frutos. Creo que es una oportunidad para mostrar que podemos consensuar un tema tan importante como las estadísticas, como un indicador central para nuestro país, porque todavía mantenemos niveles muy altos de pobreza, y que tiene que ayudar, y que nos va, no solamente es un instrumento académico, sino fundamentalmente, como dijo Sabina, es un instrumento político para la toma de decisiones. Por lo tanto, no es menor el hecho de que de que en un país como Paraguay, donde nos cuesta mucho consensuar en algún tema, haya culminado tan exitosamente. Y sobre todo, no solamente por el valor como instrumento político, sino también con el ambiente de tanta desconfianza en el que vivimos en los últimos años. Creo que también le da fuerza a la estadística como bien público, en un momento en el que el INE empieza su tarea después de también pelear muchos años en la constitución del Instituto Nacional de Estadística. Y creo que también el instrumento y esta modalidad de comité le da mucha fuerza para institucionalizarse y continuar y garantizar la calidad de las estadísticas oficiales. El segundo punto que quería señalar tiene que ver con el abordaje, con lo que hay detrás teóricamente, que Sabina ya comentó, cuál es el marco conceptual más importante de la pobreza multidimensional, que es la teoría de capacidades de Amartya Sen y Mabul Ular allá por los años 90. Pero me gustaría señalar que esa discusión también viene por otros lados, y que es fundamental para nuestro país, en el que todavía la idea del crecimiento y del indicador PIB es central en la definición de políticas públicas. Ya en los años 70, el MIT y el Club de Roma produjeron un documento que se llamó Los Límites del Crecimiento. Después vino, unos años después, Manfred Magniff, también con una idea de desarrollo a escala humana. Más recientemente, un documento muy interesante en el que estaba Amartya Sen también, con Stiglitz, Fitoussi, Nancy Folbre, ya daban cuenta de esta idea de crecimiento económico y de PIB, lo cual lleva a la contrapartida de pobreza monetaria. Y justamente el indicador de pobreza multidimensional es como el otro lado de esta discusión más compleja de que no es lo único el ingreso cuando hablamos de desarrollo, de bienestar. Y bueno, en los últimos años hay otros conceptos como el de felicidad, el del buen vivir, que también es muy antiguo, pero fue sistematizado en los 90. Y bueno, también desde la economía feminista, que pone en cuestionamiento los indicadores tradicionales. Creo que en este sentido estamos como país avanzando en la discusión. Ahora el gran desafío es que esa discusión más compleja la tomen las autoridades, especialmente en las autoridades que tienen que ver con las finanzas públicas, el Banco Central, porque creo que desde los ministerios que tienen que ver con las variables incorporadas en el índice de pobreza multidimensional,
no hay duda de la relevancia de estos ámbitos. Paraguay es un país de ingreso medio alto, sin embargo la pandemia nos mostró y nos sigue mostrando hasta hoy, con la situación en la que estamos en estas semanas, nuestras grandes debilidades en materia de desarrollo. Por eso es que necesitamos también discutir estos indicadores, un indicador como el índice de pobreza multidimensional, que tampoco son ajenos a nuestra práctica. Nosotros ya teníamos experiencia en el uso de indicadores de focalización multidimensionales, como el programa Tecoporá, la pensión alimentaria. Son programas de transferencias, para explicarles a nuestros invitados, de otros países, son programas de transferencia, CCTs, condicionadas en el caso de Tecoporá y no condicionadas en el caso de las pensiones para personas mayores, en el que usamos y nos salió bien el ejercicio. Esos buenos ejercicios, y ahora con el índice de pobreza multidimensional, tienen que ser llevados a otros como indicadores centrales en nuestra discusión, por ejemplo, de la política fiscal. Tiene la ventaja, además, como ya señaló también Sabina, si bien es un indicador propio del ODS 1, en realidad todas las variables que se incorporan en el índice de pobreza multidimensional tienen que ver con la medición o la construcción de indicadores de los demás ODS, de por lo menos 16 de los 17 ODS. Por eso es que creo que es un indicador sumamente útil, y el gran desafío hoy es divulgarlo en la sociedad para la auditoría social, y también que se institucionalice como un instrumento de política pública. Nos esperan años complejos en la recuperación post-COVID. Debemos dejar de pensar de que la recuperación del post-COVID se va a dar solamente por el crecimiento económico. Dejemos de estar contentos porque crece el PIB. Sin embargo, los datos de la semana pasada de mortalidad materna nos indican que vamos a retroceder alrededor de 10 años solamente este año en mortalidad materna. Eso debe ser parte de una preocupación, y que tiene que ver con las múltiples dimensiones que enfrentan las mujeres. El índice de pobreza multidimensional también tiene la potencialidad de analizar por ciclo de vida y por género. Entonces, bueno, hoy realmente creo que hoy es el lanzamiento, y hoy empieza el gran desafío de utilizar el IPM, y de que ese esfuerzo que se hizo durante 2 años rinda sus frutos, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de la construcción de las políticas públicas, no solamente desde el gobierno, sino también desde la sociedad, en el monitoreo y en el seguimiento de la inversión que se haga desde el sector público. Así que, bueno, muchas gracias y felicidades al equipo del INE y de la cooperación internacional que apoyó, que estuvo siempre dispuesta a escuchar la voz de la sociedad civil, que no es habitual en muchas de las oficinas públicas. Así que felicidades, y que esta experiencia pueda ser replicada en otros ámbitos. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, señora Verónica Serafini. Bueno, ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Para quienes quieran realizar una consulta, pueden escribir acá en el chat. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores y expositoras. Muchas gracias, Sabina, por tus felicitaciones. A nosotros nos llena el corazón, eso nos da fuerza para seguir. También a Gonzalo, gracias por tu mención y por hacernos parte de esa red mundial de pobreza multidimensional. Y a Verónica, que es una gran amiga y respetada profesional del ámbito nacional e internacional. Muchas gracias también por los aportes. Ahora nos ponemos a disposición del auditorio para responder a algunas consultas, dudas, aportes que puedan surgir. Ya, como decía Gonzalo, el chat ha estado muy activo
Y ahí también agradezco a nuestros compañeros. Acá hay un equipo gigantesco detrás que ha trabajado y que sigue trabajando para este punto de partida que es la presentación del IPM nacional. Entonces, por favor, si quieren pedir la palabra o si quieren seguir escribiendo en el chat, con mucho gusto, este es el espacio dedicado a eso. Yo creo que la comunicación estuvo activa en el chat, pero verbalmente no hay mucha reacción. Sí queremos generar ese espacio, yo creo, muy válido lo que decía Verónica. Ahora nosotros si llegamos a concretar esto es gracias a la cooperación internacional también, gracias a ese comité ampliado de pobreza multisectorial, en donde vimos la aplicación de principios deontológicos totalmente. Eso nos fortalece como institución, nos fortalece como país. El presentar esto da una señal clara y contundente de transparencia en la gestión, apuntar a la eficiencia del gasto público, que es el gran desafío que tenemos como servidores públicos y muchas veces el gran reclamo también de la ciudadanía. Si por favor alguien quiere hacer uso de palabra, no queremos privarles a nadie de ese derecho. Permiso, director. Sí, adelante, Norma. Buen día para todos. Quería comentar nomás, así como decía el director, que el chat estuvo muy activo y evidentemente hay preguntas muy interesantes y que también ya pueden ser respondidas en los documentos que ya en este momento está en nuestro sitio web. Hay un documento metodológico muy detallado. También está la presentación de nuestro director y un boletín del mismo contenido, pero más resumido. Además de esto, estamos preparando las bases de datos como para que los cálculos sean replicados de todos los años que estamos publicando ahora. Quizás en este momento no esté ya publicado porque estamos ya ultimando los detalles para publicar esas bases de datos. Mientras tanto, hay mucho por entretenerse con los documentos metodológicos. Gracias, director. Gracias a todos. Muchas gracias, Norma. Realmente Norma lidera el proceso de construcción del IPM nacional y acá hay personas también, bueno, hay muchísima gente que merece ser mencionada. Celso Bando, Andrés Brites, que han profundizado el estudio de esta materia. Y por supuesto, todo el equipo de la encuesta permanente de hogares, el ciudadano que nos da su información, también es el punto de partida de todo lo que hoy estamos hablando, y ni qué decir ese equipo de campo que recoge la información. Entonces, yo estoy muy contento, estoy muy feliz en primer lugar de saber que ustedes están bien en este complejo contexto de pandemia. Sabemos que es un logro para el Paraguay, pero es apenas el punto de partida. Ya decía Sabina, la utilidad que le podemos dar a esto, y sepan que detrás de cada dimensión, detrás de cada indicador, hay una política pública en ejecución actualmente. Esto no es solamente para mostrar cómo está la pobreza multidimensional, sino que también darle ese instrumento a los tomadores de decisión, a los que accionan los programas en beneficio o que apuntan al beneficio integral de las personas, tener esa herramienta de monitoreo. Así que yo les pediría si todos podemos habilitar nuestras cámaras para que el equipo de comunicación saque la foto de familia y tengamos el registro también digital de este histórico momento. Así, permiso, director, si adelante, me permite. Por favor. Sí, adelante. No, gracias. No quería nomás dejar pasar de volver a felicitar al INE, a Norma, a su equipo y, como usted bien dice, a todos los expertos internacionales, nacionales, muy bien también mencionado por Verónica, de que este fue un equipo en el que se sumó la sociedad civil, y eso también habla del éxito que ha tenido. Y comentar que, así como nos decían de la importancia
la importancia de este indicador para los ODS, también mencionar que ese es un indicador que teníamos pendiente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, porque este Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, que tiene una alta vinculación y alineación con los ODS 2030, también va a utilizar y efectivamente en los objetivos relacionados con la disminución de la pobreza y desarrollo social, este indicador. Entonces, comentar que precisamente su primer gran uso probablemente sea hacer el seguimiento a través del Plan Nacional de Desarrollo, que por supuesto para nosotros es de vital importancia hacer el seguimiento y monitoreo. Y también esto va alineado con las políticas públicas que usted bien ya ha mencionado, cuyo inventario también estamos iniciando el trabajo conjunto con el INE desde la Secretaría Técnica de Planificación. Entonces, una vez más, felicitarles y agradecer este enorme esfuerzo. Y bueno, excelente equipo del INE ex DGEC, como siempre. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Nimia. Y ya como acabas de mencionar también, el Paraguay está en las puertas de su segundo informe voluntario de los ODS y ya vamos a llevar este agregado también. Así que veo a muchos colegas, amigos, amigas de diferentes sectores, sociedad civil, agencias internacionales. Me gustaría leer el nombre de cada uno de ustedes, pero les voy a aburrir. Ustedes saben que este mérito no es solamente del instituto, sino que ha sido el resultado de un gran consenso y un gran trabajo. Y como ustedes saben, también existe algo más grande que una obra de arte, y es el artista mismo, el creador. Y acá todos ustedes son creadores de esta medida, así que felicitaciones también a cada uno de los que pudieron unirse en esta llamada. Nosotros vamos a quedar abiertos a cualquier consulta, aclaración, difusión que podamos hacer de esta nueva medida para el Paraguay, que se concreta después de 24 años. Y ni qué hablar, como decía Sabina también, han pasado 78 años para que el Paraguay tenga su Instituto Nacional de Estadística también. Así que hay muchas cosas que celebrar, pero en este contexto de pandemia también ser responsables, solidarizarnos con aquellos que están pasando una situación difícil. Y esta también va a ser una medida, ya como se dijo en la reunión, para mejorar la calidad de vida, para visibilizar esas carencias que están pasando aquellas personas en vulnerabilidad. Pero, por favor, si alguien quiere hacer uso de palabra o quiere dar un mensaje final también, por favor, adelante. Genial. Han sido casi 2 horas y media.